tal? Bueno, continuando con los problemas de la fuerza eléctrica utilizando la ley de Coulomb, vamos a realizar otro problema más, pero ahora utilizando tres cargas en esta configuración. Como pueden darse cuenta, son tres cargas colocadas en los vértices de un triángulo rectángulo, si nosotros unimos estas dos. ¿Ok? Bueno, pero no vamos a unirlas porque nosotros queremos calcular la fuerza eléctrica sobre la carga número 1. ¿Ok? Entonces, yo tengo tres cargas. Una que está por arriba de la carga número 1, que es la 3, y otra que está al lado derecho de la carga número 1, que sería la 2. La carga 1 sería de menos 3 microcoulombs, la carga 2 sería de 8 microcoulombs y la carga 3 sería de 7 microcoulombs. ¿Ok? Entonces, me piden determinar la fuerza eléctrica que actúa en la 1 debido a las otras dos. Es decir, me están preguntando cómo es afectada la 1 debido a esta y debido a esta. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza eléctrica de cada una. Para empezar, esta fuerza eléctrica total sobre la carga 1 se compone de dos fuerzas eléctricas. La interacción que hay entre 1 y 2 y la interacción que hay entre 1 y 3. Recuerda que la interacción que hay entre 2 y 3 no me importa en este momento porque no está directamente ligada con la 1. ¿Ok? Entonces, esta sería la fuerza eléctrica que hay entre 1,2 vectorial más la fuerza eléctrica que hay entre 1,3 vectorial. Y estas fuerzas eléctricas las vamos a calcular utilizando la ley de Coulomb. ¿Ok? Considerando que las tres cargas se encuentran en el vacío. Si se considera el vacío, recuerda que la K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cálculo individual de estas para tener los valores de las fuerzas eléctricas que actúan sobre ellas. ¿Ok? Entonces, la fuerza eléctrica, en este caso 1,2, pues va a ser igual a la constante de Coulomb, que sería 9 por 10 a la 9, por la carga 1, en este caso, que sería menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, recuerda que el micro es menos 6, por la carga 2, en este caso de 8, por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia que se encuentran la 1 y la 2, en este caso de 0.5 metros. Entonces aquí no tengo que hacer transformaciones. ¿Ok? Lo vamos a dejar de esta manera. Haciendo este cálculo, me da un valor de menos 0.864 newtons. Menos 0.864. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa ese menos? Recuerda, ese menos me indica que entre la 1 y la 2 existe una atracción. ¿Ok? Ahorita vamos a ver a quién atrae a quién. ¿Ok? Bueno, este caso es atractivo. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo para la interacción que hay entre 1 y 3. La fuerza eléctrica que entre 1,3 pues es el mismo procedimiento, únicamente considerando la 1 y la 3 en este caso, menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs por 7 por 10 a la menos 6 coulombs, esto entre la distancia que viene siendo la misma que en el caso de 1 y 2, 0.5 metros al cuadrado. Haciendo el cálculo de esta, me sale un valor de menos 0.756 newtons. Si te das cuenta, es otra fuerza atractiva. Entre la 1 y la 2 existe entre la 1 y la 3 también existe una atracción. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí atracción. Ya tenemos los valores de las dos fuerzas eléctricas que me determinan el valor total de la fuerza eléctrica que me están pidiendo. Sin embargo, yo tengo que saber cómo es que se atraen, cómo es que entre 1 y 2 existe esa atracción y cómo entre 1 y 3 está esa atracción. ¿Ok? Bien, esto lo vamos a guardar. ¿Ok? Esto lo vamos a utilizar ahorita. Los resultados. Ya no vamos a utilizar la ley de Coulomb, ya únicamente voy a utilizar los resultados que obtuve de la ecuación de la ley de Coulomb. ¿Ok?
Entonces voy a borrar toda esta sección de aquí. Todo esto ya lo utilicé y me voy a quedar únicamente con esos valores. Los voy a anotar aquí para tenerlos a la vista. La fuerza eléctrica entre 1,2 es igual a menos 0.864 newtons y la fuerza eléctrica 1,3 es de menos 0.756. Ahí están mis dos fuerzas eléctricas. Entonces, viendo los números, yo me doy cuenta que esta es más grande que esta. 0.864 es más grande que 0.756. Por lo tanto, esta es más fuerte que esta. Ahora vamos a ver cómo está el esquema de cómo se atrae. Bueno, mi carga 1 es la que va a ser afectada, entonces las otras dos van a quedarse fijas, ¿ok? Entonces, yo me doy cuenta de que si esta es fija, si la 2 es fija y la 1 se va a mover, me doy cuenta que la 2 entonces va a encargarse de atraer a la 1, ¿sí? Si yo tengo mi carga 1 en el centro, ¿ok? Entonces mi carga 1 se va a mover hacia allá con una fuerza 1,2, sería la fuerza eléctrica de 1,2 vectorial, o sea que básicamente la 2 atrae a la 1 con una fuerza de 0.864 newtons, ¿ok? Hacia la derecha. Bien, ¿por qué? Porque la carga 2 es la fija. Veo ahora en el caso de la carga 3 a la carga 1, la carga 3 la fijo, por lo tanto la 1 es atraída hacia la 3 también. En este caso la 3 la atrae hacia arriba, hacia acá, pero ahora con una fuerza de 0.756. Esta sería la fuerza eléctrica, en este caso 1,3. ¿Sí? Y si te das cuenta, si tú trazas aquí un sistema de referencia, tú te estás dando cuenta que la fuerza eléctrica 1,2 y la fuerza eléctrica 1,3 se encuentran en ejes diferentes. Es el eje Y y este es el eje X. Se encuentran en ejes diferentes de tu sistema de referencias. Como son vectores, tú no puedes sumar un vector en el eje X con el vector en el eje Y. Por lo tanto, lo que tienes que hacer aquí es una suma vectorial. Bien. ¿Cómo puedo calcular la resultante? ¿Cómo puedo calcular la fuerza eléctrica total sobre la carga 1? Bueno, lo que voy a hacer aquí es un paralelogramo. Voy a trazar una paralela a la de fuerza eléctrica 1,2 y voy a trazar una paralela a la fuerza eléctrica 1,3, ¿sí? Y voy a unir el origen con la cruce de los paralelos. Y este vector que se ve aquí es el vector que ando buscando, es el fuerza eléctrica sobre la carga 1. ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, yo tendría que descomponer estos dos vectores, el fuerza eléctrica 1,2 y el fuerza eléctrica 1,3, sumar X con X, Y con Y y hacer una suma vectorial. Si no sabes cómo hacer una suma vectorial, te voy a dejar un video en la parte final de este mismo para que tú puedas accesar a cómo realizar la suma analítica de estos vectores. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos esta situación. Ahora, como el vector fuerza eléctrica 1,2, ojo, únicamente se encuentra sobre el eje X, por lo tanto, únicamente tiene componentes en el eje X, no tiene componentes en el eje Y. Y el vector 1,3 está en el eje Y únicamente, por lo tanto, no tiene componentes en X y solamente cuenta con componentes en Y. Por lo tanto, pues aquí ya no puedo sumar otra X con otra X. ¿Por qué? Porque es la única X que tengo. Y aquí no puedo sumar otra Y con otra Y porque es una sola. Entonces, ¿cómo puedo obtener este valor? Pues estos dos, si tú te das cuenta, están formando aquí un triángulo rectángulo. Aquí, ¿sí? Donde F1,2 es el cateto, en este caso uno de los catetos, y F1,3 es el otro cateto, ¿sí? Aquí voy a considerar también este ángulo alfa que también voy a calcular. ¿Por qué? Porque un vector me pide tanto magnitud como dirección.
Entonces tengo que darle las dos cosas. Si yo tengo los dos catetos, en este caso serían los valores que calculé de la fuerza eléctrica, los dos catetos de un triángulo rectángulo, pues voy a utilizar un teorema muy sencillo que se llama teorema de Pitágoras para poder hacer el cálculo de la magnitud de la fuerza eléctrica, es decir, la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa en este caso sería la fuerza eléctrica 1, y esto sería igual a la raíz cuadrada, en este caso de F1,2 al cuadrado más F1,3 al cuadrado. ¿Ok? Haciendo el cálculo, sale una fuerza de 1.48 newtons. ¿Ok? 148, perdón. 1.148 newtons. Esto sería la magnitud del vector resultante. ¿Ok? Ahora bien, en un vector yo tengo que darle tanto magnitud como dirección, por lo tanto me hace falta decirle hacia dónde está apuntando ese ángulo alfa de ahí. Pero vamos viendo, yo tengo un triángulo rectángulo donde conozco los dos catetos y conozco la hipotenusa ya. ¿Puedo calcular el ángulo de ahí? Sí, claro, utilizando funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué función trigonométrica me relaciona? Los dos catetos, es decir, la fuerza eléctrica 1,2 y la fuerza eléctrica 1,3. ¿Sí? Considerando que aquí está el ángulo alfa. La función trigonométrica que me relaciona los catetos se llama tangente. Entonces voy a utilizar la tangente, en este caso de alfa. ¿Sí? Y la tangente de alfa, ¿a qué es igual? La tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo sería el cateto que se encuentra en la oposición de este ángulo, que sería este de acá, que viene siendo el mismo que este de aquí. Entonces viene siendo fuerza eléctrica 1,3, cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que sería el cateto que se encuentra debajo de ese ángulo. ¿Ok? En este caso sería la fuerza eléctrica 1,2. Fuerza eléctrica 1,2. ¿Ok? Haciendo la división, bueno, haciendo la división obtengo que la tangente del ángulo es igual a 0.875. ¿Sí? Pero yo quiero el ángulo, no quiero la tangente de ese ángulo, por lo tanto, yo tengo que pasar esta tangente como una tangente inversa. ¿De quién? Pues de 0.875. ¿Ok? Y haciendo el cálculo, obtengo, voy a escribirlo de este lado, un ángulo de 41.2 grados. Entonces ya tengo tanto la magnitud del vector como el ángulo a donde se encuentra apuntando ese mismo vector. Entonces el vector resultante que tengo que responderle al problema que me están pidiendo encontrar es el siguiente. Mi vector resultante, fuerza eléctrica total sobre la carga 1, es el siguiente. Es un vector de 1.148 newtons de fuerza, coma, en este caso, 41.2 grados. Si te das cuenta, este vector que se encuentra aquí está apuntando en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el ángulo en el que se encuentra es menos de 90. Es mayor de 0 y menos de 90, por lo tanto se encuentra en el primer cuadrante de tu sistema de referencia. Te recuerdo que los cuadrantes pues se dividen primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cada cuadrante tiene un ángulo específico en el que es activo. De 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270, de 270 a 360. Dependiendo del ángulo que obtengas, vas a tener el cuadrante en el que está apuntando. ¿Ok? Y pues también lo puedes poner con puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, y poder decirle que está apuntando a tantos grados
noreste, noroeste, suroeste o sureste, dependiendo del caso. En este problema, pues podemos obtener que se encuentra hacia el noreste a 41.2 grados, ¿ok? Con una fuerza de 1.148 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, espero este problema te haya sido de tu agrado y lo hayas podido entender perfectamente. Y si no lo entendiste o si tienes alguna duda, no dudes en comentarlo y preguntarme sin ningún problema. Ahí voy a estar para ayudarte. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho.